Ok, bueno, pues nos quedamos acá, ¿no? Estábamos viendo, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, igual de operaciones con vectores, y lo vimos también de forma geométrica. Ok. Este ejemplo sí lo vimos. Nos íbamos a ir con propiedades de las operaciones con vectores. Y entonces vemos aquí que tenemos dentro de las propiedades, está la propiedad conmutativa, que U más B es igual a B más U. Una propiedad conmutativa donde cambia el orden de la suma. Es decir, la suma de vectores, el orden de las sumas de vectores no altera el resultado. Eso es lo que significa la primera. Luego tenemos la propiedad asociativa, que es para tres vectores, suma de tres vectores. Pues prácticamente pasa lo mismo. El orden de la suma de vectores no altera el resultado. Aguas, ¿eh? Es el orden de la suma. De la suma. No estamos hablando de la multiplicación y la división, no. Solamente de la suma. Luego tenemos aquí que U más el vector nulo da el mismo vector U. Y U más su inverso da como resultado el vector nulo. U más el inverso de U da nulo. Luego aquí tenemos en el 5 que C por D son dos escalares. Por U S de U. O sea, hay una propiedad conmutativa para múltiplos escalares. El orden de los factores con los múltiplos escalares no altera el resultado. Con escalares. Con escalares. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Luego aquí vemos la propiedad distributiva para la suma. Vemos que se descompone C por U más D por U. Y la propiedad distributiva para la suma de dos vectores CU y CB. Esto es debido a que tiene propiedad conmutativa. O sea, que esto de acá, de la descomposición de C, al final esto se puede conmutar también. Es muy fácil de verificar esta propiedad. Luego el 8, 1. El escalar 1 multiplicado por U es igual a U. Y el escalar 0 multiplicado por el vector U es el vector nulo. Aquí les ponen algunas demostraciones. A ver, vamos a verificar. Creo que esta es la propiedad asociativa. Esta es la demostración de la propiedad asociativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como son vectores en dos dimensiones. Entonces decimos, pues U es un vector U1, U2. B es el vector B1, B2 y W es el vector W1, W2. Así fijas, esto es lo mismo que esto. Entonces, para la demostración hay que poner los vectores en forma de sus componentes. El vector U es U1, U2. El vector B es el vector B1, B2. El vector W es el vector W1, W2. Como la suma de los vectores es simplemente sumar los componentes, eso lo habíamos visto en clases pasadas. Aquí nada más para que lo revisen, aquí está. Suma, mira, suma los componentes. Suma los componentes. Entonces aquí, en la demostración, hacemos lo mismo, sumamos U1 y B1. Te queda la componente en X, coma, U2, B2, o sea, sería un U2 más B2, es la componente en Y. Y el otro es W1, W2. Claro, que como es una suma, también vamos a sumar la componente en X con esto. Entonces quedaría U1, B1 más W1, mira. U1 más B1 más W1. Todo esto. La componente en X. Luego U2 más B2 más W2. Y como son ya números, ya tomando en cuenta lo que está dentro, son las componentes, son números al final, las componentes de los vectores. Y los números reales, pues tienen la propiedad distributiva. Entonces, esto lo cambiamos por la propiedad distributiva, dejando solo U1 y teniendo B1 más B2 en paréntesis. La propiedad distributiva para la suma, Para la suma. Leo aquí lo mismo.
U2 más B2 más W2. Y aquí pues ya tenemos que es U1 más U2. Y tenemos B1, W1 como el resultado de la otra operación, o sea, la componente en X y la componente en Y. Entonces, de ahí es como se comprueba la propiedad distributiva de esta suma de vectores. ¿Vale? Lo mismo pasa con la propiedad distributiva con escalares. Aquí C más D U1 y C más D U2. Mira. Entonces se descompone CU1 más DU1, C de U2 más DU2. Y aquí agarramos CU1, CU2. Sería el vector, la componente en X y la componente en Y, más la componente en X, componente en Y. Y de ahí es como vemos la comprobación de la segunda, bueno, de la propiedad distributiva para los escalares CU, prácticamente es esto, ¿no? Más DU, que sería esto. Las demás se pueden demostrar de forma similar. Vale. Bien, sobre las propiedades de los vectores, ¿alguna duda, jóvenes? Ninguna. Ninguna duda. Muy bien. Continuamos entonces con la longitud de un múltiplo escalar. Aquí esta definición es importante. Esto es lo que acabo de subrayar. Importantísimo. Súper importante. Lo más importante creo que tiene. Es la definición del espacio vectorial. Sobre todo para ustedes que son mecatrónicos. ¿Ustedes son? Ah, no, ustedes son de sistemas, ¿verdad? Ustedes son de sistemas. Sí, Profe, somos sistemas. De sistemas, la mayoría son de sistemas, profe. Todo lo de espacios vectoriales se utiliza en electrónica. No sé qué tanto vean ustedes de electrónica, pero pues bueno. Dice acá, cualquier conjunto de vectores, fíjate, cualquier conjunto de vectores junto con los escalares que satisfaga las 8 propiedades de arriba, se denomina espacio vectorial. Es decir, cualquier vector que se pueda sumar con él mismo y que se pueda multiplicar por un escalar, el conjunto de todos los vectores que se puedan sumar entre ellos es lo que llamamos espacio vectorial. Es por eso que decimos espacio vectorial en R2. ¿Por qué? Porque son todos los vectores que están en el plano XY. Entre ellos sí se pueden sumar. Ajá. Pero, por ejemplo, si agarras un vector en el plano XY y un vector en el espacio tridimensional, ¿lo podríamos sumar? Pues no. O sea, sí lo podríamos sumar si tomamos al espacio vectorial del plano como un subespacio de R3. Pero ahí tendríamos que considerarlo como subespacio. Y ahí sí. Pero pues en realidad, si son espacios totalmente distintos, por ejemplo, un espacio R2 y un espacio R3, que no tienen nada que ver entre ellos, pues los vectores no los podemos sumar. Es de ahí donde sale la teoría de las dimensiones. Que cuando decimos, o la teoría de que existen dimensiones alternas, es como que digas, bueno, tenemos un espacio vectorial R3 en donde vivimos nosotros, ¿sí? Pero si tú tienes otro espacio vectorial que no tiene nada que ver con este, un espacio vectorial R3 que no tiene nada que ver con este, pues decimos que es paralelo porque es otro espacio vectorial y está en R3 también. Sí, pero no tiene nada que ver con esto. Ahí es donde empieza la teoría esa loca, pero todo eso sale de la definición de espacio vectorial, que es la que les acabo de poner ahorita. Tiene utilidad, como no tienes idea. Como no tienes idea. Esto es de los espacios vectoriales, que se empieza a ver en álgebra lineal también. Aquí lo vemos específicamente para 2D y 3D. Y ya en un estudio de álgebra lineal ya avanzado, se ve como espacios vectoriales en Rn, o sea, R4, R5, R6. Que se supone que lo debieron de ver ustedes en álgebra lineal o lo están viendo. Bueno, con lo menos los mecatrónicos, ¿no? Ustedes son de sistemas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a continuar. ¿Sí vieron espacios vectoriales, verdad, muchachos?
en álgebra lineal? Creo que sí, profe, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Tú no lo viste. Sí lo viste y lo reprobaste entonces. Es que, bueno, yo clase domingo, el profe domingo hace un tiempo. Ah, hace tiempo que tomaste la materia. Pero si te dio domingo significa que sí lo viste entonces. Sí viste espacios vectoriales, pero bueno. Sí, porque este creo que es de las últimas unidades de álgebra lineal. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos la definición. Para aquellos que no hayan visto la materia de álgebra lineal, o los que ya lo vieron, pues ya se rayaron, pues ya lo están viendo por segunda vez. Los que no, pues esta es la definición. Esa es muy importante, jóvenes. Si no lo tienen copiado, cópienla, pues, que lo tengan a la mano. Luego aquí dice, las 8 propiedades son los axiomas del espacio vectorial. Por tanto, este teorema establece que el conjunto de vectores en el plano forma un espacio vectorial. Aquí tenemos un teorema. Sea B un vector y C un escalar, entonces la norma de CB es el valor absoluto de C multiplicado por la norma de B. Y tenemos la demostración en la parte de abajo. Es un escalar multiplicado por un vector. Vemos que aquí en la demostración, ¿cómo sacamos la norma? Pues la norma la sacamos con la raíz cuadrada, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. CB, ¿qué es CB? Pues es CB1, CB2. Es por eso que sería la raíz cuadrada. Fíjate, la norma de CB es la raíz cuadrada de CB1, que sería la componente en X de CB al cuadrado, más CB2, que sería la componente en Y de CB al cuadrado. Esto nos da, por las leyes de los exponentes, C cuadrada, B1 cuadrada, más C cuadrada, B2 cuadrada. Factorizando C cuadrada, fíjate cómo queda, C cuadrada que multiplica B1 cuadrada más B2 al cuadrado. Y aquí te quedaría la raíz cuadrada de C cuadrada. Claro que C cuadrada, jóvenes, es un número positivo. C cuadrada es un número positivo. Y la raíz cuadrada, pues te da un número positivo. O sea, la raíz cuadrada es un número positivo, eso sí existe. Y te da, pues, un número, ¿no? Es un número positivo. Es por eso que es el valor absoluto de C. Porque si la C es un número negativo, ya al elevarlo al cuadrado te queda positivo. Entonces, es por eso que se mantiene el valor absoluto de C. Solamente el valor, no me importa el signo. Es el valor absoluto. Aunque sea negativo, el valor absoluto queda positivo. Y la Ahí se, otra parte es la raíz cuadrada de esto, de lo que está acá. Y la raíz cuadrada, esto de aquí, ¿qué es? Pues es la norma de B. Bueno, ¿alguna duda? Por ahí alguien quería hablar. no, pues bueno, mi duda era de que cuando sale ya el valor absoluto de C es cuando se cancela el exponente con la raíz cuadrada, ¿no? ¿Es correcto? Lo que pasa es que ya desde que esté en el exponente, o sea, con el exponente ya lo que se hace, si es positivo o negativo, el resultado va a ser positivo. Ya desde el exponente al cuadrado. Ya cuando sacas la raíz, vuelve a quedar la C. Pero como esa se afirma que es un positivo debido al exponente cuadrado, es por eso que queda como valor absoluto. ¿Vale? O sea, al sacar la raíz, vuelves a regresar a C. Pero como anteriormente hiciste un exponente al cuadrado, ahí estás forzando que ese valor sea un número positivo. Es por eso que es el valor absoluto de C. ¿Bien? Ok. Y el siguiente teorema es el del vector unitario. Bien, aquí dice, sea B un vector distinto de 0 en el plano, entonces el vector U igual a B entre la norma. B entre la norma, o sea, es el vector B dividido entre su magnitud. Pues, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un vector que esté en la dirección de B. Porque es como, cuando tú divides entre la magnitud, es como que tú saques 1 sobre la norma de B, fíjate, está aquí. Y 1 sobre la norma de B es un número, eso de acá. 1 entre la norma de B. O sea, esto es esto. 1 entre la norma de B
como la norma de B te da un número, esto sería un escalar. Significa que el vector U es un vector que está en dirección de B, pero la magnitud va a ser menor. ¿De cuál va a ser la magnitud? Pues va a ser de 1. ¿Por qué? Porque lo estás dividiendo entre la norma. Imagínate que el vector mida 5. Vamos a suponer una fuerza, 5 newtons. El vector mide 5 newtons. No importa qué dirección. El chiste es que la norma, o sea, la magnitud del vector sea 5 newtons. Pues si lo divides, si ese vector lo divides entre 5, pues ¿qué te queda? Te queda 1. O sea, al final te queda 1. Es el vector unitario con magnitud 1. ¿En qué unidades? Pues la que sea. Ya depende ahí de qué aplicación estemos utilizando. Es por eso que, o sea, el vector U se define como el vector unitario, o sea, aquel que tiene longitud 1 y tiene la misma dirección. ¿Cómo encontramos el vector unitario? Ah, pues agarramos el vector y lo dividimos entre la norma. O 1 sobre la norma multiplicado por el vector. Y aquí en la parte de abajo vemos la demostración. Vemos aquí, en la demostración, se demuestra que la norma del vector U es 1. Entonces, si sacamos la norma, como el vector U es 1 sobre B por el vector B, aquí está. Al sacarle la norma, esto 1 sobre la norma de B, ¿qué es? Esto es un número. Es lo que tenemos aquí arriba. Fíjense, aquí está. Es el C, es como diría, es el número C, una constante C. Entonces sería el valor absoluto por la norma de B. Aquí en este caso quedaría el valor absoluto de esto. Aquí está. Por la norma de B. Pero el valor absoluto de 1 sobre la norma de B, la norma de B es un número positivo, esto es igual 1 sobre la norma de B. ¿Por qué? Porque la norma de B siempre te va a dar un número positivo, es la magnitud. O sea, es cómo se encuentra la norma con la raíz cuadrada, es un número positivo. Es por eso que de aquí para acá quitamos los valores absolutos y te queda 1 sobre la norma de B por la norma de B. Pero norma de B entre norma de B se cancela, eso está multiplicado y dividiendo, se cancela, entonces te queda 1. Si lo observas, esto se cancela con esto. Está multiplicando, está dividiendo, se cancela. Entonces el único que me sobra es el valor del 1, que es este que está aquí. Entonces U tiene longitud 1 y tiene la misma dirección que B. ¿Por qué tiene la misma dirección que B? Porque es un escalar multiplicado por el vector. Un escalar multiplicado por el vector es el vector que tiene la misma dirección. Aquí está, mira. Tienes un vector U multiplicado por un escalar, tiene la misma dirección. Dale. Está fácil entenderlo. Pero de todas maneras, les pregunto, ¿dudas? No, profe. Ok. Bueno. Vamos a realizar este ejemplo entonces. Ahí. Aquí está. Profe, yo como tal no tengo una duda, pero ¿me podría... ¿Cuál es el nombre del libro que está ocupando? Ah, este es cálculo 2 de Larson. Aquí está. No se los he enviado al grupo, se los envío ahorita al grupo. Cálculo 2 de varias variables. Es el libro de... Ya lo No se lo he enviado. Sí me mandó, yo tengo el libro. Bueno, si gustan, aunque ya, bueno, si gustan, se los vuelvo a enviar. Profe, se lo agradecería. Sí, se los vuelvo a enviar para que lo tengan todos. Dale. Es el libro de cálculo 2 de Larson. Es el libro que estamos manejando. De aquí, pues prácticamente estamos sacando todo. Y algunas ocasiones voy a utilizar el Leitor también, en algunas ocasiones. Sí, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? A ver, dice, hallar un vector unitario en dirección de este vector B y verificar que tiene longitud 1. Bueno, entonces para hallar el vector unitario es B entre la norma de B. ¿Qué es lo que tenemos que sacar primero entonces? Pues la norma de este vector. La norma de este vector. La norma de este vector sería la raíz cuadrada de este menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4, ¿no?
¿Y 5 al cuadrado cuánto es? 25, 25. 4 más 25, ¿cuánto es? 29. 29. Entonces, la norma sería la raíz cuadrada de 29. Por lo tanto, el vector unitario es el vector B, es este, entre la raíz cuadrada de 29, es decir, menos 2 sobre raíz de 29, coma, 5 sobre raíz de 29. Ahí está el vector unitario. Ahí está el vector unitario. Dale. Está, en realidad, muy fácil, muchachos. Muy fácil. No sé por qué de repente cuando les pongo el examen. ¿Cómo saco el vector unitario? Me dicen, pues, ¿qué significa que de plano no estudiaste? Porque, pues aquí está. En realidad es algo muy sencillo. Ahora, para verificar que tiene longitud 1, este es el vector unitario en dirección de B. Ya, eso es un vector, ¿eh? La componente en X es esta, la componente en Y es esta. Solamente nos falta verificar que tiene longitud 1. Para ello, pues sacamos la norma de esto. Sería la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Aquí quedaría, fíjate, raíz cuadrada de menos 2 sobre raíz de 29 al cuadrado más 5 sobre raíz de 29 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Raíz de 29 al cuadrado es 29. Aquí queda. 5 al cuadrado es 25. Raíz cuadrada de 29 es 29. Es 24 más 25 nos da 29. Entonces sería la raíz cuadrada de 29 más 29, pero 29 más 29 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Probado que tiene longitud 1. ¿Sí quedó? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver la desigualdad del triángulo. Dice, generalmente la longitud de la suma de dos vectores no es igual a la suma de sus longitudes. Generalmente, o sea, si tienes la norma de la suma de dos vectores y dices, es igual a la suma de las longitudes, no es cierto. No es cierto. Lo podemos visualizar gráficamente. A ver si aparece por acá. Suma de vectores, aquí está. Por ejemplo, la suma de U y B. La suma de U y B es este vector que está en medio. Pero si tú sumas esta distancia de aquí a acá, más esta distancia de aquí a aquí, nos va a dar más grande que es. ¿Por qué? Porque es como que este lo agarres y lo pongas en un triángulo. Entonces la suma de los catetos siempre es mayor a la hipotenusa. Bueno, en este caso sería, este no es hipotenusa porque no es un triángulo rectángulo. Pero este sería el cateto mayor, ¿no? El cateto mayor del triángulo. Entonces la suma de los otros dos catetos es mayor que este. Este es como que tú digas la distancia de aquí a aquí. ¿Cuál es la distancia más corta de un punto a otro? Pues una línea recta. Pero si tú pasas por acá y luego pasas por acá, pues recorres una mayor distancia, ¿no? Al final llegas al mismo punto, pero recorres una mayor distancia. De ahí es donde sale la desigualdad del triángulo, que es la que aparece aquí. Esta es importante. Ahí está acá la desigualdad del triángulo, lo que llamamos desigualdad de triángulo. Igual para algunas demostraciones les puede servir. Dice, considerando a U y B como dos de los lados del triángulo, se puede ver que la longitud del tercer lado es la norma de U más B, como les mostraba arriba. Y se tiene que la norma de U más B, de hecho aquí está. O sea, no te puedo escuchar. Quizás sea un problema. Bueno, jóvenes, ¿no? Jóvenes. ¿Qué pasó, profe? Apareció. Sí, profe. Continuamos. No, profe. Es que me apareció una vocecita ya de que no me puedo escuchar, algo así. Bueno, aquí sería la magnitud de este vector es más chico que la suma de estos dos. Lo podemos ver como distancias. La distancia de aquí a acá es más chico que tú que recorres de aquí a acá y luego que de aquí a acá es mayor distancia, ¿no? Lo que recorres. Es lo que es la desigualdad del triángulo. Dice, la igualdad solo se da si los vectores V tienen la misma dirección. Es decir, que sean colineales. Que sean colineales. O sea, si U
estuviese aquí y B estuviese de aquí a acá, tendríamos los dos vectores en la misma dirección. Si tienen, o sea, que todos los vectores estén en la misma dirección. Ahí sí, que sean colineales. En caso contrario, pues tendríamos una desigualdad, lo que llamamos desigualdad del triángulo para vectores. Ok. Bueno, vamos con vectores canónicos o estándar. Ya vimos los vectores en forma de sus componentes, pero los vectores también pueden escribirse en forma canónica. Ya muchas veces es más fácil visualizar los vectores con sus vectores canónicos, I y J. Entonces se definen los dos vectores canónicos. Aquí está. Esa es la definición de los vectores canónicos. I es el vector 1, 0. I. Aquí está. I es el vector 1, 0. J es el vector 0, 1. Acuérdense que aquí en el libro está en negritas, pero nosotros le tenemos que poner su flechita. En este caso, para poder identificar los vectores canónicos, vamos a manejar gorritos. Pues ya más adelante, cuando veamos algunos ejercicios, van a ver cómo se maneja. El vector I es este, geométricamente. El vector J es este, geométricamente. I es 1, 0 y J es 0, 1. O sea, la I tiene 1 en componente en X y 0 componente en Y. Y la J tiene 0 en componente X, de fija no fluctúa en la X, y tiene 1 en componente Y. Son los dos vectores canónicos, que si un vector B se representa en forma de sus componentes como B1, B2, pero como B1 es igual a B1,0 más 0, B2, esto de acá, B1, B2, se puede encontrar con esta suma de vectores. Porque quedaría al final B1 más 0, es B1. Y 0 más B2, es B2. Este B1 lo puedo factorizar. Lo saco como factorización y te quedaría B1 por 1,0. Más el B2 por 0,1. 1,0 es I y 0,1 es J. Entonces ya quedaría así. B1i más B2j. O sea, B1, B2 es B1i más B2j. Fíjate, directo. B1i más B2j. La ventaja es que aquí ya lo estamos manejando en forma lineal de una suma de combinación. Ya lo estamos manejando en forma de combinación lineal. Es por eso que aquí se dice que se llama forma de combinación lineal. Eso es una combinación lineal. Una combinación lineal es una suma de productos. Igual lo debieron de ver en la álgebra lineal. Si no lo vieron, no importa. Aquí se los estoy mostrando. Una combinación lineal es una suma de productos. Aquí es B1 por UI más B2 por J. Entonces aquí está en forma de combinación lineal de I y J. Es una combinación lineal de las componentes I y J. Así es como se les llama, muchachos. Y a los vectores B1 y B2 se les llama componentes horizontal y vertical del vector B. Entonces ahí para que lo tengamos. Esta es una nueva notación de los vectores. O sea, ya vimos que lo podemos notar como componentes. ¿Cómo es como componentes? Así como está aquí. ¿Cómo es como combinación lineal? Así como está aquí. Bien, vamos a ver este ejemplo 5 ya para terminar la clase de hoy. Dice, sea U el vector con un punto inicial 2 menos 5 y punto final menos 1, 3 y sea B 2i menos j. Expresa cada vector como combinación lineal de I y J. Primero el vector U. Si tiene el punto final menos 1 y punto inicial 2, sería menos 1 menos 2. Acuérdense por la fórmula que habíamos visto. Q1 menos P1. Estos son los Q. Q1, P1 sería el 2. Q2 es 3. P2 es menos 5. Entonces, haciendo la sustitución, Q1 menos P1 es menos 1 menos 2. Coma, Q2, 3 menos menos 5. Entonces 3 menos por menos es más. 3 más 5 es 8.
Y menos 1 menos 2 es menos 3. Esto da menos 3i más 8j. ¿Vale? O sea, primero encontramos el vector en sus componentes. Ya después lo pasamos a combinación lineal. No sé si se acuerdan de esta fórmula, la que vimos anteriormente. La semana pasada la habíamos visto. Es esta de acá. La vimos la semana pasada. Hasta acá, miren, es esta. B1, B2 es esta. Si el vector nos lo dan como dos puntos, punto inicial y punto final, así es como encontramos el vector. Es esta que utilizamos ahorita. Q1 menos P1, Q2 menos P2. Aquí está. En el ejemplo. Dale, muchachos. Entonces, primero el inciso A. Luego el inciso B es W es 2U menos 3B. U ya sabemos que es menos 3I más 8J. Entonces quedaría 2 multiplicado por menos 3I más 8J. Menos 3 por el vector B, pero el vector B es 2I menos J. Y ya todo quedaría como combinación lineal. Y aquí es bilálgebra. Aquí 2 por menos 3 es menos 6i. 2 por 8 16j. Menos 3 por 2 es menos 6i. Menos 3 por menos j es más 3j. Eso es álgebra. Los términos semejantes i con i. Entonces sería menos 6i. Menos 6i es menos 12i. Y 16j más 3j es 19j. Como si fuesen términos semejantes. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ninguna. No, profesor. No, profe. No, profe. Dale, profe. Bueno, pues muy bien. Entonces con eso terminaríamos hoy. Ya mañana continuamos con esta parte. Con las forma polar de los vectores, con seno y coseno. Bien. Pues sería todo por hoy, muchachos. Ahí nada más pendientes con las actividades. Dale. Gracias, Sí, profe. 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 Ok, profe.